Bueno, ya se lo decía, la semana pasada los tres poderes de la Unión nombraron a los perfiles que integran los comités de evaluación para la elección de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo el 1 de junio del próximo año. Al menos la mitad de los personajes que tendrán la responsabilidad de evaluar y postular a los candidatos para estos cargos son o han sido cercanos a la autodenominada Cuarta Transformación. De los 15 perfiles seleccionados, 5 por cada poder, al menos la mitad muestran alguna cercanía con Morena y sus aliados políticos, ya sea por figurar públicamente junto a altos mandos del partido, mostrar respaldo en redes sociales o recibir cargos directamente de personajes de la 4T. Vamos a conversar sobre esto con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenos días, gusto saludarte. Igualmente, Pascal, buenos días. Bueno, Luis Carlos, pues estos comités tendrán, como decíamos, la responsabilidad de integrar las listas de candidatos. ¿Te parece que en los perfiles de sus miembros, a partir de estos perfiles, pueda generarse una lista de candidatos que cumplan con una justicia que no sea una justicia a modo? Me parece que las listas del Congreso y del gobierno dejan que desear porque esta era la vía para garantizar que hubiera un proceso imparcial, profesional de reclutamiento de quienes van a aparecer en las boletas. En el caso de los integrantes del Poder Legislativo, como tú comentas, hay un activista abierto de la 4T, Andrés García Reper, activista abierto, atacante de la oposición. Hay otra persona que su experiencia ha sido en materia electoral, principalmente fue presidenta del Instituto Electoral de Tabasco varios años, de tal forma que sabe mucho de un tema, pero no tiene nada que ver eso con el Poder Judicial. Y hay otras personas que son personas cercanas efectivamente. Entonces, la del Congreso me parece que pinta mal. La del gobierno tiene personas expertas, pero tiene un problema grave que ya se ha señalado, que el principal promotor de la reforma judicial, una de las personas que han generado más encono en esta reforma y que abiertamente ha sido división dentro de la Corte, es Arturo Saldívar. Y él está metido, él es juez y parte, él promovió esto, él generó un conflicto, él ha sido parte de los ataques a la Corte y lo pones ahí. Esto me parece que es una muy mala señal porque él ha gestado muchos enemigos en la Corte. Recordemos que él tiene abierta una investigación por probables actos de corrupción que está en marcha y a la vez él es la persona que va a elegir a quienes pueden competir por parte del Poder Ejecutivo. Me parece muy mala señal. En el caso de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, pues son expertos. Algunos están en contra de la reforma, otros son neutrales. Pues es buena, justamente ese es el perfil de personas que necesitabas. Entonces, estos comités son los que van a elegir en las próximas semanas a las personas que estarán en las boletas. Había y hay cierta expectativa de que estos comités, si hacen un buen trabajo, entonces las personas que aparezcan en las boletas serán competentes, profesionales. Con esto, en el caso del Congreso y del Poder Ejecutivo, pues esa expectativa se diluye, por supuesto. Ahora, un problema que se ha señalado, Luis Carlos, es que estos comités pues no tienen reglas de operación. No, está muy genérico, por supuesto, igual que todas las cosas de la reforma judicial están demasiado genéricas y no hay claridad y certeza. Estos comités hoy tienen que publicar la convocatoria de las personas que quieran inscribirse. Y claramente ahí pues no sabemos si los tres comités se pondrán de acuerdo para que sean las mismas reglas, no sabemos si cada comité lo hará por separado, no queda claro cómo van a llevar a cabo las entrevistas, los filtros, es decir, todo este método de trabajo pues está un poco en el aire. Y luego tendrán que analizar quién cumple con los requisitos. Y luego para el mes de enero, febrero tendrán que definir quiénes finalmente estarán en las boletas. Entonces, efectivamente, pues hay mucha discrecionalidad.
Ya veremos cómo funciona, ojalá funcione lo mejor que se pueda, pero el perfil de algunos de estos integrantes me parece que no cumple con el principio de que sea un proceso profesional, imparcial, neutral, para que los mejores lleguen. Ahora, los mejores, pues ahí empieza el problema, porque para algunos los mejores son aquellos que sean activistas, aquellos que estén a favor de la transformación y la liberación del pueblo y que adopten las posturas de Morena. Para otros, pues claramente lo mejor es, yo creo que así debe ser, que el Poder Judicial sea un poder neutral, pero claramente esto va a ser imposible, Pascal, porque la misma reforma no busca fortalecer al Poder Judicial, sino busca que sea un Poder Judicial militante, proclive a una transformación. Entonces, ahí está, creo, el origen del problema. Pues Luis Carlos, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Buenos días. Gracias, Pascal. Buenos días. Gracias a Luis Carlos Ugalde.